Muchísimas gracias a todos vosotros por la asistencia en esta masterclass de gestión de carteras. Son unas cuantas ya las que llevamos desde que, bueno, en este formato híbrido, desde que empezó la pandemia y en la que, bueno, lo que estamos observando que tiene sus ventajas esto del formato híbrido por dos lados. Uno, porque os apuntáis más personas, lo cual, desde luego, muchísimas gracias. Y dos, bueno, pues porque evidentemente esto se graba y se enviará. Se os enviará a todos junto con la documentación, una documentación en PowerPoint, que es la que voy a utilizar hoy. Y de lo que voy a hablar es de gestión activa, de gestión pasiva y de gestión alternativa en un debate que existe y que creo que no tiene mucho sentido. Y es si esto es los tres tipos de gestión, pues son excluyentes o son complementarias. Y vaya por delante nuestra gran conclusión, y es que nuestra gran conclusión es que son complementarias. Que no puede haber una cartera diversificada que no tenga algo de gestión pasiva, que no tenga algo de gestión activa y también que no tenga algo de gestión alternativa. Y la intención de esta masterclass pues, es hablar de todo esto, ¿no? Como siempre, estoy a vuestra disposición para que vía chat, hola Quique, ¿cómo estás? Me hagáis vuestras preguntas e intentaré responderlas según me las hagáis. No sé si sois capaz, hoy me he puesto dos pantallas precisamente para eso, para intentar poder ver, pero necesito estar concentrado en una sola cosa, si no, no lo hago bien. Así que si veis que no contesto o en la frecuencia o en tiempo real, por favor, disculpa. Bueno, si yo tuviese que definir de forma muy sencilla en qué consiste la gestión activa, pues con una sola palabra sería batir a los mercados financieros, conseguir alfa, mejor aún, conseguir alfa de Jensen. Este sí que es un aspecto sobre el que hoy yo quiero hablar, porque el alfa a mí se me queda un poco corto en muchas ocasiones y me gusta mucho más hablar de alfa de Jensen. La gestión activa consiste en batir a los mercados. No consiste en ganar dinero siempre. Los mercados caen un 15% y yo hago un -10%. Habré batido a los mercados con mi gestión activa, pero evidentemente no he ganado dinero siempre. Para intentar ganar dinero siempre, para eso es para los que en principio está diseñada la gestión alternativa. La gestión alternativa se caracteriza por intentar obtener retorno positivo en toda circunstancia del mercado. Y luego veremos. Y también conseguirlo con poca volatilidad. Pero aquí existe una percepción, una idea equivocada de que la gestión alternativa es muy arriesgada, tiene muchísima volatilidad. Nos dejamos llevar tal vez por lo que alguno piensa que son los hedge funds, porque tampoco es verdad que un hedge fund se debe caracterizar por una alta volatilidad. Es más, un hedge fund se debe caracterizar por una volatilidad del 5, del 6, del 7%. Cualquier producto de gestión alternativa que tenga una volatilidad de doble dígito, cuidado. Lo que teóricamente es puro alfa, lo que va a tener es beta. Huid de cualquier producto de gestión alternativa que tenga una volatilidad que exceda el 10%, porque seguramente yo diría que es más una gestión activa con alta beta cubierta, pensando que encubierta, digo, ¿no? O disfrazada de gestión alternativa, pero realmente es una gestión activa con una alta beta. Esto vamos a hablar. Vamos a hablar, como digo, de una gestión activa que lo que va a intentar es batir, de una gestión alternativa que lo que va a intentar es ganar dinero siempre, y de una gestión pasiva que lo que va a intentar siempre es obtener una réplica exacta. ¿Y cómo se mide la réplica? Y esta es la otra palabra, o una de las palabras que quiero que declaran en el masterclass de hoy, el tracking error. El tracking error, no confundir con track record. Track record es la rentabilidad, el retorno, el riesgo que has tenido con tu cartera en los últimos X años. El tracking error lo que me va a medir es precisamente cómo de activo he sido. El tracking error no es más que la desviación típica de las diferencias de rentabilidad entre mi cartera y el índice de referencia. Y que cuando el tracking error es cero, no hay diferencias de rentabilidad. Entonces soy un gestor pasivo. Y cuando el tracking error empieza a ser 3, 4, 5%, pues empiezo a tener
cierta gestión activa y que si mi tracking error está por encima del 7, del 8%, entonces se puede considerar que soy un gestor activo. Por tanto, un gestor activo será un gestor que tenga tracking error con el que intente generar alfa mejor, alfa de Jensen. Un gestor pasivo será un gestor que intenta replicar un índice de referencia, tendrá tracking error cero, lógicamente no tendrá alfa. Y un gestor alternativo tiene beta cero. No tiene ningún grado de vinculación, la rentabilidad de su cartera con lo que haga el total del mercado. No tiene sentido hablar de tracking error porque no tiene sentido hablar de benchmark. Y el objetivo tiene que ser siempre ganar dinero, no mucho. Estamos hablando de rentabilidades positivas por los años de 3, 4, 5%, 6%, con una volatilidad 3, 4, 5, no más. Y que aunque aquí está puesto de forma que parecen alternativas, que parece que no es posible que convivan, nuestra idea fuerte es que claro que tienen que convivir, ¿eh? Que el objetivo de todo gestor es conseguir rentabilidad en el conjunto de su cartera y que esto se puede conseguir vía simultánea, teniendo una parte en gestión pasiva, teniendo un benchmark al cual nos peguemos, cual tengamos una composición de nuestra cartera similar a ese benchmark o haciendo un buy and hold o un constant mix, de esto hablaré más adelante, pues una parte de nuestra cartera en un determinado activo y no moviéndolo. En eso consiste la gestión pasiva. Evidentemente, es compatible, como digo, tener un 10% de nuestra cartera en un determinado apuesta, en un ETF del MSCI World y no moverlo nunca. O tener un 10% de nuestra cartera en un determinado fondo mixto, en un determinado fondo de inversión de renta variable global y no moverlo nunca. Eso sería también una gestión pasiva. Y esto yo creo que también es muy importante señalarlo. Una gestión pasiva no solo es pegarnos al IBEX 35 o al Eurostoxx, una gestión pasiva, es construir una cartera que tenga un 20% en bolsa, un 80% en renta fija e intentar que eso sea así siempre. No estaremos pegando a un índice de referencia, a un benchmark. De eso, como digo, hablaremos. Creo que es mucho más conocido por todos nosotros lo que es la gestión activa. Al final es tratar de batir al mercado, es tratar de generar tracking error para que ese tracking error nos genere un alfa y un alfa que debe estar ajustado por la beta, que eso es el alfa de Jensen. Y para hacer esa gestión activa, pues lo que tendremos que hacer es tomar decisiones de asset allocation, subir, bajar el peso de renta variable, de renta fija, subir, bajar la duración, subir, bajar la exposición a bolsa, a dólar, subir o bajar la vega de nuestra cartera, es decir, la exposición a la volatilidad. Los que asistís a mis masterclass ya habéis visto que en muchas ocasiones hemos hablado de la volatilidad como un activo de inversión más. Claro que hablamos de la volatilidad como un elemento que me condiciona la gestión de mi cartera y evidentemente así tiene que ser. Hay gestores que su asset allocation está determinado por la volatilidad. Como sabéis, la volatilidad es volátil, la volatilidad tiende a subir spike de volatilidad en momentos de corrección de los mercados financieros y al revés, la volatilidad tiende a bajar cuando los mercados financieros se están revalorizando. Bien, la volatilidad es un activo financiero más, yo puedo asumir vega positiva si creo que la volatilidad va a subir o vega negativa si pienso que la volatilidad va a bajar. Esas son decisiones de gestión activa en el asset allocation y de gestión activa en el stock picking, en el bond picking. Yo voy a estar sobreponderado o infraponderado en bolsa alemana y además voy a estar sobreponderado o infraponderado en E.ON. Yo voy a estar sobreponderado o infraponderado en bolsa de Estados Unidos y además tengo que decidir qué hacer con Tesla. Estas son las típicas decisiones de asset allocation y de stock picking, pero también de fan picking. También he comentado en muchas masterclass que nosotros cada vez construimos más carteras en base a fondos de inversión. Los fondos de inversión como ladrillos que nos permiten construir carteras más líquidas, carteras muchísimo más líquidas, porque la inversión en fondos de inversión nos permite entrar en categorías de activos que sería inimaginable hacerlo de forma directa. Y tenía la suerte de estar hablando con una gestora de renta fija china, por ejemplo. Evidentemente, nosotros podemos tener nuestro asset allocation, haber decidido incorporar renta fija china. Sería muy difícil que lo pudiéramos hacer o que lo pudiéramos hacer de forma eficiente mediante stock picking. Tiene mucho más sentido hacerlo mediante
fund selection, mediante un determinado fondo de inversión. Para nosotros, fijaos, nos metemos dentro del mismo cuadro. Para mí es igual de decisión decidir si hay que estar largo o no en Telefónica, como si decido estar en el fondo de renta fija de China, de la gestora A, B o C. Para nosotros eso es gestión, gestión activa. Y evidentemente gestión alternativa, que también haré una pincelada, porque a su vez dividimos en dos grandes bloques. Todo lo que tiene que ver con mercados privados, ya hemos acuñado, ya hemos aceptado esa terminología. Mercados privados es todo aquello que no es líquido, bien puede ser private equity, bien puede ser direct lending, aquellos activos reales y luego activos líquidos, que tendré ocasión de luego hablarles de una estrategia, por ejemplo, long short. Claro que es compatible que un 5% de mi cartera la tenga siempre invertido en un determinado fondo de inversión, ¿vale? Y no lo vaya a mover, y eso es gestión pasiva. Eso es compatible con decidir subir o bajar el peso de renta variable y decidir si hay que comprar el fondo de la gestora A, B o C en renta fija china. Y además tiene sentido que yo tenga un fondo de direct lending, un fondo de private equity. Es verdad, con la subida reciente de los tipos de interés, la inversión en mercados privados ha podido perder algo de atractivo relativo, pero evidentemente debemos tener esas posiciones, como debemos tener posiciones, por ejemplo, en un fondo de CAT bonds, que se caracteriza por tener una poca correlación con el resto de la cartera. Luego pongo un esquema donde se explica, pero está claro que la gestión alternativa, una de las características, junto con la baja volatilidad que he comentado antes, y esto debe ser así, es la descorrelación con el resto de la cartera. Y eso, la necesidad de diversificar y de descorrelacionar, que en última instancia es un concepto muy similar, siempre estaré a favor de ello. Y la única forma de poder conseguirlo es con gestión alternativa. Una gestión alternativa que tiene una parte que es ilíquida, son los mercados privados. Y otra parte que es líquida, donde hay muchas estrategias, ya luego contaré, pero una con la que me voy a quedar a continuación son con las estrategias long short. Pero antes de entrar ahí, quiero que quede bien claro esto. Hay que distinguir entre productos de gestión pasiva y gestión activa, pasiva y alternativa con productos de gestión pasiva. Uno puede pensar que si se compra un ETF, si se compra un fondo de gestión pasiva, se compra un producto de gestión pasiva, es para quedárselo en su cartera y no hacer nada con él. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Es una posibilidad. Comprarme un producto de gestión pasiva para hacer gestión pasiva. Efectivamente, yo me compro un ETF y lo dejo en mi cartera y no lo toco. Eso sería gestión pasiva con un producto de gestión pasiva. Pero yo puedo hacer, y de hecho nosotros hacemos, gestión activa con un producto de gestión pasiva. El ETF es un producto de gestión pasiva con el que yo puedo hacer gestión pasiva, con el que yo puedo hacer gestión activa. Porque yo puedo comprar por la mañana un ETF del Eurostoxx y venderlo al día siguiente, porque yo puedo comprar un ETF inverso y venderlo al día siguiente, o puedo comprar un ETF de renta fija y venderlo a los 3 días. Es importante conocer esta posibilidad. O porque puedo hacer gestión alternativa con un producto de gestión pasiva. Por ejemplo, una posición larga en un ETF y corta en un futuro sobre un índice diferente al que esté referenciado. Ahora os voy a poner un ejemplo. Y eso que yo puedo hacer con un producto de gestión pasiva, también lo puedo hacer con un producto de gestión activa. Yo puedo decidir que el 5% de mi cartera esté en un determinado fondo de renta variable global o en un determinado fondo mixto. Y eso lo voy a comprar y no lo voy a tocar. Tengo la convicción de que ese gestor, que es activo, lo va a hacer muy bien. Y un 5% de mi cartera va a estar siempre invertido en ese gestor. Bueno, yo puedo hacer gestión pasiva con un fondo de gestión activa. Evidentemente, yo puedo hacer gestión activa con un fondo de gestión activa si compro y vendo ese fondo de gestión activa. O puedo hacer gestión alternativa con un fondo de gestión activa. ¿No? Fijaos cómo estoy mezclando y utilizando de forma simultánea la palabra activa, pasiva y alternativa. Porque yo puedo hacer de forma activa una gestión alternativa con un producto de gestión pasiva. No solo puedo, es que debo.
Yo creo que en todas las carteras siempre deberíamos tener alguna posición corta. Ergo, siempre deberíamos tener alguna estrategia long short. Siempre tendríamos que tener alguna estrategia larga, corta. Eso es una estrategia de gestión alternativa, que es donde voy a entrar. Gestión alternativa con un fondo de gestión activa. Voy a comprar un fondo de gestión activa y voy a ponerme corto en un futuro sobre un índice, sobre su índice de referencia. ¿Y con qué me voy a quedar? Si el gestor lo hace bien, me voy a quedar con su alfa. Claro, fijaos la posición larga en un determinado fondo de inversión y el ejemplo que voy a poner es un fondo de inversión de renta variable Low Volatility Factor Investing y así ya aprovechamos para recuperar aquel concepto de factor investing que ya hemos hecho en otra masterclass con Diego Mendoza. Acordaos, estas estrategias dentro del factor investing, low volatility es una de ellas, junto con size, junto con quality, value, low volatility. Bueno, voy a poner largo en un determinado fondo de inversión o en un ETF, me da igual. Hacer un poco así más en el rebuscado, voy a hacerlo con un fondo de inversión que me va a batir un determinado mercado, o eso es lo que pensamos que nos lo que va a hacer. Ese fondo va a conseguir un alfa, la rentabilidad va a ser el alfa más la beta que tenga por el retorno del índice. Efectivamente, si es un fondo de gestión activa y tiene una beta superior al índice de referencia o inferior al índice de referencia, hay que saber cuál es su beta, su rentabilidad va a ser el alfa que genere ese fondo más la beta por el retorno. Y me voy a poner corto en un futuro. Lo que tendrá una rentabilidad que será -1, claro, tiene alfa el índice, el futuro, -1 porque tiene beta negativa, porque me voy a poner corto en el futuro por el retorno del índice. Bueno, alfa más beta por retorno del índice -1 por retorno del índice, pues lo que me queda es el alfa. Si la beta del fondo es constante, evidentemente este tipo de estrategias sí que exigen para eso también que la beta sea lo más constante posible. Este es uno de los riesgos que tiene este tipo de estrategias. La beta debe ser lo más constante posible. Bien, si la beta es constante, con lo que yo me voy a quedar va a ser con el alfa que ha generado ese fondo. Si genera alfa, esa va a ser mi rentabilidad. ¿Y cuánto puede ser un alfa que genere un fondo en media? Un 3, un 4, un 5%. Eso es lo que busco. Con la gestión alternativa, y en esto a mí me gustaría insistir un montón. No busco ganar mucho dinero. La gestión alternativa, lo que busco es menor volatilidad, lo que busco es descorrelación, lo que busco es retorno siempre. Claro, estaría genial que el retorno siempre fuera un +25, pero eso tenemos que ser conscientes de que es imposible. El motor de rentabilidad de una cartera tiene que proceder de la renta variable, y así lo decimos nosotros, y especialmente de las megatendencias. El motor de estabilidad, los alerones que estabilizan el vuelo, tienen que proceder de la gestión alternativa. No penséis que la gestión alternativa tengo que pedir un 25%, no, lo que tengo que pedir es que esté descorrelacionado y con poca volatilidad. Aquí pongo un ejemplo. Vamos a poner una posición larga en un fondo en ETF. Aquí me da igual. Como he comentado, la estrategia puede hacerlo con un fondo o con un ETF y me voy a poner corto en un determinado futuro. Me voy a poner largo, en este caso es un ETF sobre low volatility, un ETF de iShares de minimum volatility y voy a sumar esa posición larga en ese ETF, una posición corta en un futuro sobre el stock 600. ¿Qué creo? Bueno, creo que el Factor Investing va a batir al Eurostoxx en su conjunto. Me pongo largo en el ETF, me pongo corto en el futuro. Efectivamente, lo que veo es que los dos índices tienen una cierta correlación. Cuando uno sube, el otro sube, cuando uno baja, el otro baja. Pero lo que veo, el tiempo, se van separando. Esto es, tiene un mejor comportamiento relativo el Factor Investing que el conjunto del mercado. Esto es, general. Y ese alfa va a ser precisamente la rentabilidad que yo voy a obtener. Ahí tenéis todo actualizado a esta mañana y ahí podéis ver las rentabilidades de la estrategia long short. Una estrategia long short que es la que graficamos con la línea roja y que contrasta con la evolución del futuro del stock 600.
contrasta y además diversifica. Fijaos si yo calculo la R cuadrado, la línea característica de esta estrategia, la rentabilidad de mi estrategia y la rentabilidad del índice de referencia. Se pueden observar muchas cosas. La primera es que la R cuadrado es cero. Eso es lo que estoy buscando. Que mi estrategia, que el retorno de mi estrategia no dependa de lo que haga el conjunto del mercado. ¿Qué es lo que veo también? Fijaos como el rango de variabilidad, estos son rentabilidades diarias del stocks, el rango de variabilidad está entre -8 y 8. El rango de variabilidad de la estrategia Luxor es entre -2 y 2. Es decir, esto presenta una volatilidad del orden del 5% aproximadamente. ¿Sabéis? La bolsa presenta una volatilidad del orden del 20%. Estoy prácticamente dividiendo entre 4 la volatilidad. ¿Y qué rentabilidad estoy obteniendo? Bueno, aquí lo puedes ver. Estoy obteniendo rentabilidades anuales, en este caso salen bien, aunque fijaos, salvo este año, ¿eh? Este año no está funcionando la estrategia de nosotros. Fijaos que las rentabilidades, ha habido años muy buenos, ¿no? Pero estamos hablando de rentabilidades medias TAEs del orden del 3, 4, 5%. Pero esto es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es una estrategia cuya evolución no esté correlacionada, cuya evolución no esté, aquí tenéis gráficos con datos diarios, con datos mensuales. Lo que estoy buscando es una estrategia que no tenga correlación, que la R cuadrado sea pequeña con un índice que lo voy a encontrar en gestión activa o en gestión pasiva y que no tenga beta. Vuelvo al esquema inicial. Claro que yo tendré que decidir eh, índice de referencia para la renta variable y he elegido el stocks. Bien, elijo el stocks. ¿Qué parte de mi cartera va a estar siempre pegada al stocks? ¿O qué parte de mi cartera va a estar siempre invertida al stock? Pues un 5%. Luego voy a decidir si luego a través de un fondo activo o un fondo pasivo. Oye, pero otro 10% de mi inversión en stocks voy a hacerlo con gestión activa. Y ese otro 10% mi obligación va a ser subir, bajar, cambiar el fondo, un fondo que puede ser de gestión activa a un ETF. Fijaos qué cosa más curiosa. Podría suceder que yo voy a tener siempre un 5% de mi cartera en bolsa europea a través de un fondo de una determinada gestora o un determinado gestor. Voy a hacer gestión pasiva con un fondo de gestión activa. Pero luego tengo otro 10% de mi cartera de renta variable que voy a subir y bajar el peso. Y esas subidas y bajadas del peso los voy a hacer con un ETF, con un producto de gestión pasiva, voy a hacer gestión activa en mi cartera. Y son compatibles. Pero es que además en mi cartera encontraré otro fondo de gestión activa. Fijaos, en un determinado momento del tiempo, yo voy a encontrar un fondo de gestión, dos fondos de gestión activa. Uno que lo voy a tener siempre y otro que le voy a complementar con posición corta en futuros. Y eso lo voy a categorizar como gestión alternativa. Que yo dentro de mi cartera tengo un fondo de renta variable que no lo meto en la parte de renta variable, sino que lo meto en la parte de gestión alternativa. Tengo un 5% de un fondo de gestión activa que lo considero gestión pasiva. Tengo un 10% de un ETF que subo y bajo. Hoy tengo un 10%, tengo un 15% de exposición a bolsa. Y luego tengo otro 5% en otro fondo de renta variable. Pero no lo considero gestión activa ni gestión pasiva. No lo considero renta variable. ¿Por qué? Porque ese 5% está acompañado de una posición corta de un 5% en un futuro sobre el stocks. Tengo un 20% de posición, tengo 5, 10, 15, tengo un 20% de posición larga en bolsa, pero realmente de renta variable tengo un 15%, porque ese 5% del otro producto de gestión activa viene acompañado de una posición corta en el stocks. Claro que es compatible la gestión activa, la pasiva y la alternativa. No solo es compatible, es que es obligatorio. Creo que todo gestor debería tener en su cartera una posición de gestión alternativa líquida. Todo gestor debe tener en su cartera posiciones cortas en futuros sobre índices bursátiles. Que no necesariamente con eso lo que está haciendo es cubrir el riesgo de renta variable, no. Con eso lo que está haciendo es buscando una gestión alternativa con activos líquidos
con un componente que lo que está buscando, y lo he dicho ya varias veces, es la diversificación. La renta variable tiene que ser la revalorización y la renta fija, pues la estabilidad. Una renta fija que, por cierto, esto le tiene que cambiar porque los tipos ya no están en mínimos, ¿no? Hace 3 o 4 o 6 meses, bueno, la renta fija estaba ahí la pobre marginada y nadie le hacía ni caso. Bueno, ahora con un bono italiano a 10 años al 3,50, con un bono alemán americano al 3%, un español al 2,5%, un bono al 1%. Bueno, estamos empezando a comprar deuda pública, ¿no? Otra vez estamos comprando renta. Bueno, la gestión alternativa, ya he hablado algo de líquidos y he hablado algo de estrategias long short y he comentado algo también por encima en la parte de mercados privados, de los activos y líquidos, porque aquí lo que quiero comentar es como en los mercados privados, que insisto es la tecnología que nosotros utilizamos para los ilíquidos, y porque insisto, gestión alternativa no es solo mercados ilíquidos, ¿eh? La gestión alternativa también se puede hacer con líquidos y a los ilíquidos nos gusta más llamarlo mercados privados. Esos mercados privados se pueden dividir a su vez en tres: deuda, acciones, equity y activos reales. Efectivamente, ahí tenéis un poco el esquema que nosotros utilizamos a la hora de hablar de esa gestión alternativa. Uno puede invertir en un fondo de direct lending, que es como un fondo de renta fija. Lo que sucede es que presta directamente a las empresas, como no hay un mercado secundario, bueno, pues eso no es líquido. Es lo mismo, un fondo de direct lending es la renta fija, como un fondo de private equity es a la renta variable. Ahora, ¿qué sucede? Que dentro de gestión alternativa uno ya puede empezar a comprar fondos que invierten en préstamos cotizados. Y de momento damos gestión alternativa, aunque en algunas carteras eso lo metemos ya como renta fija, porque si eso es líquido, tiene una volatilidad menor que la renta fija, pero tiene volatilidad, sí, tiene volatilidad. Y luego los campos, los bonos catastróficos, que yo creo que están demostrando su poder diversificador, y están funcionando activos reales. Pues uno puede invertir en real estate, en infraestructura, recursos naturales, obras de arte y, bueno, y NFTs. Ya sobre activos reales NFT, pues con otro color, porque igual tal vez tenga la consideración de, bueno, pues de un criptoactivo, y alguien puede decir que un criptoactivo no es un activo real. Bueno, pues pero al menos ya hay que empezar a incorporarlo. Estrategias long short, como la que ya he hablado, y que lo puedo hacer a través de una posición larga en telefónica o a través de un fondo de inversión o un ETF. Y otro tipo de gestión alternativa, la gestión de la vega, la inversión en materias primas, los estructurados, que de nuevo están empezando a ganar protagonismo. De hecho, nosotros hemos empezado a recibir ya mandatos de inversión en productos estructurados, ¿no? Y fijaos cómo los productos estructurados están dentro de la gestión alternativa, no puede ser de otra forma, porque están descorrelacionados, porque buscan descorrelación. Unos productos estructurados en los que nosotros invertimos a través de nuestros mandatos que no pretenden ganar el 25% y el 80%. No, no, no. Lo que nos gustan a nosotros son esos productos estructurados. Bueno, es relativamente alta la probabilidad de que se puedan obtener rentabilidades TAEs del 7, 8, 12, 15%. De eso es de lo que nosotros queremos y con menos volatilidad. Productos estructurados como otra tipología de activos líquidos que hay que meterlo dentro de gestión alternativa. Y fijaos, y quiero insistir de que claro que son complementarias, porque yo puedo tener productos de gestión, debo tener producto de gestión alternativa como es un estructurado, una cartera que combina eso con un cat bond, que combina eso con ser activo con un ETF o con un fondo de inversión o tener gestión de volatilidad y, ¿por qué no?, una parte de mi cartera que en principio voy a hacer buy and hold y no la voy a tocar, ¿no? Este esquema de gestión es el que nosotros utilizamos en nuestro fondo, en AFI Global, como sabéis, un fondo de categoría CNMV, gestión global, y por lo tanto, bueno, pues uno podría tener pues, una renta variable entre el 0 y el 100%. Intentamos tener un peso de renta variable en la zona del 25%, no más. Ahí lo que buscamos es un crecimiento, es una reevaluación, lo acompañamos con renta fija privada, deuda pública y liquidez. Y ahí está, lo que llamamos, perdón, activos diversos.
Son terminología, porque lo de gestión alternativa a veces que comercialmente no suena tan bien o a la hora de explicar no suena tan bien y tal vez suena un poco mejor aquello de activos diversificadores. Pero ya he dicho que la función de la gestión alternativa es diversificar vía menor correlación, vía menor volatilidad. Estrategias diferenciales, estrategias dependientes, long short, inversión temática. Es que las estrategias long short son long short y las estrategias de diferenciales y dependientes son long short. La estrategia de diferenciales me pongo largo en un bono con riesgo de crédito y me veo en una posición, en un futuro sobre tipos de interés. La estrategia long short es una estrategia, me pongo corto en un futuro a largo plazo de tipo de interés y me pongo, o sea, largo, por ejemplo, me pongo corto en el futuro boom 10 años y me pongo largo en el futuro SACHE. SACHE a 2 años. Y ahí lo que estoy jugando es que haya un aumento dependiente. Todos esos son estrategias long. Es decir, son obligatorias tener. Para mí son absolutamente obligatorias. Todo gestor tiene que tener en su cartera estrategias long short. Y eso meterlo en el presupuesto de gestión alternativa, productos líquidos. ¿Te lo quieres llamar activos diversificados? Pues llamemos activos diversificados. Pero claro que es absolutamente compatible. No solo es compatible, es obligatoriamente compatible o obligatoriamente tienen que convivir. Bueno, y luego también el uso de derivados. Ya hemos hecho también otras masterclass contando el uso de opciones para hacer coberturas y sobre todo el uso de opciones para inventar. Masterclass con Diego y con Adrián González, ya vimos que la compra de opciones es cara y que comprar una call es caro y que no siempre gana. Tiene que subir mucho el activo para ganar dinero y que cubrir una cartera de put es caro y que tiene que haber mucho. Y que la forma de abaratar una compra de call es vendiendo una call con strike más alto, un call spread comprado. Que la forma de cubrir mediante una compra de una put, bueno, es vendiendo una con un strike un poco más bajo y haciendo un put spread. Un put spread comprado. Y un put spread comprado, lo mejor es vender una call con un strike más arriba, de forma que un put spread comprado con venta de call, que me puede salir primo. Eso sí que me gusta. O vender puts de forma sistemática, o con un pequeño modelo, que es el AFI Put Right, que también lo. Tener un put spread comprado con venta de call y tener venta sistemática de opciones put, ¿qué es? ¿Es estimativa? ¿Es pasiva? ¿Es alternativa? No lo sé. No lo sé, por eso lo teníamos ahí puesto en un punto diferente, ¿no? El procedimiento en Vega, para mí tiene un puntito de gestión alternativa, pero también tiene un puntito de renta variable, porque al final si uno está vendiendo opciones put, en el fondo está comprando delta, está viendo exposición a renta variable. Bueno, pues son cosas que hemos ido hablando a lo largo de este tiempo en Masterclass. Me pregunta Cat Bond, perdona que no lo había visto. Cat Bond son bonos emitidos por compañías aseguradoras. Tú te compras el bono y tú cobras el cupón y te devuelven el principal. Pero si hay un siniestro, si hay pues un terremoto, unas inundaciones, unos huracanes, mediante los cuales estas compañías tienen que pagar la indemnización, tú pierdes estás largo a desastre natural. A cambio cobras un cupón. Claro, ¿dónde está el riesgo? Efectivamente, el riesgo es que haya desastres naturales, que tú pierdas dinero. Si no se produce, no se materializa, pues tú ganas un 6, un 7%, hombre, en media, que hay años malos, pero en media se demuestra que los cat bonds están generando un 5 o un 6%. Pero sobre todo, lo que yo busco es que están diversificados, o mejor dicho, que te ejercen un papel de diversificación respecto al resto de la cartera. En su momento, Rebeca hizo una masterclass en la escuela sobre cat bonds, que seguro que la podéis. No googlear, cat bonds, desde luego, otros activos a tener en cartera. Solo puede tener un problema, eso nos pasa en nuestro fondo, que muchos tienen valor liquidativo diario, ¿vale? Y eso te puede generar una problemática en fondos de fondo. Pero el mandato o en vuestro propio patrimonio, si podéis, una oficina familiar que no tiene ese tipo de restricciones, desde luego os recomiendo que lo echéis un ojo a los cat bonds.
Bueno, lo que tengo ahí contado de gestión activa, pasiva y alternativa, yo creo que ya lo hemos comentado y es más sabido, ¿no? Al final, aquí el concepto es línea característica del título, cada punto es un día, una semana, un mes, un año. En el eje de las X, rentabilidad del mercado de mi benchmark, rentabilidad ordenadas para el eje de o esa recta con mínimos cuadrados ordinarios, y esa recta de regresión me da mucha información, porque la R cuadrado me mide la bondad del ajuste. Si la R cuadrado 1 es que la rentabilidad del eje de las X va exactamente igual que la rentabilidad del eje de ordenada, es decir, la rentabilidad del benchmark y de la cartera es la misma, esto es gestión pasiva. Cuanto más bajita sea la R cuadrado, es que menos bueno es ese ajuste, es que más activo es el gestor. Y aquí lo veis, ¿eh? Puntos muy pegaditos, se separan un poco, el recuadro 0,95, a partir de ahí hablamos de gestión activa, y aquí se separan, ¿no? 8 más, el recuadrado 0,67, estamos hablando de un producto de gestión activa. Claro, solo si soy gestor activo yo puedo generar alfa. El alfa es donde corta el ordenador de origen, la regresión, la ordenada de origen, la línea característica del título es el alfa. Aquí veo que corta por encima de cero, alfa positiva. Aquí veo que corta por debajo de cero, que son dos fondos gestión activa, pero poco gestión activa. La R cuadrada es 0,95 y veo que aquí alfa positivo, más, la ordena de origen, y aquí veo que alfa negativo, menos, corta por abajo. Y abajo sucede lo mismo, son dos fondos de gestión activa y que tiene en la izquierda alfa positiva, un 8,5%, y aquí alfa negativa, un menos 0,4. Una información cómo de activo es el gestor, la R cuadrado, cómo de exitoso es el gestor, el alfa. Y tres, si la cartera es más o menos arriesgada que el benchmark. Eso lo veo con la beta. Eso lo veo con la pendiente, la línea característica del título. Eso lo veo aquí, en el coeficiente que va justo antes de la X. Que el coeficiente que va antes de la X, que es la beta, es por encima de 1, gestor arriesgado. Beta 1, 1,5, 2, eso es un gestor con mucho riesgo. Beta 1, beta 0, perdón, beta 0,7, beta 0,5, beta 0,3, eres un gestor defensivo. Claro, el gráfico, la línea característica del todo da un montón de información, algo así tan sencillote, me da información de cómo de activo es un gestor, de cómo de arriesgado es un gestor y de cómo de exitoso ha sido ese gestor. Esto simplemente con ese gráfico. Aquí lo que veo es que el gestor de arriba ha generado alfa con una beta por encima de 1. Aquí no ha generado alfa con una beta por debajo de 1. Fijaos, esto es importante, con una beta del 0,7, un gestor defensivo, ha generado alfa positiva. Esto es importante, porque tener beta negativa es que tienes menos riesgo del conjunto del mercado, pero eso no impide que generes alfa, como luego vamos a ver. Porque estos son alfas, pero luego voy a ver el alfa de Jensen. Y el alfa de Jensen es ajustando el alfa a la beta. Que yo me anticipo, el de aquí abajo, el alfa de Jensen es muy bueno, porque has conseguido batir al mercado con mucho menos riesgo. El de arriba ha batido al mercado, pero con más riesgo. Lo que hay que ver es que si este alfa del 5% está o no justificado con una beta de 1,05. Habría que ver, con una beta de 1,05 igual ese alfa no es para tanto. El de abajo ha conseguido un alfa del 8,5 con un 0,7 de beta, con mucho menos riesgo que el mercado. ¿Vale? Eso, como digo, es el alfa de Jensen. La beta, la R cuadrado en un gestor alternativo, ¿cuánto tendría que ser? Pues lo más cercano posible a cero, porque lo que estoy buscando con un gestor alternativo es que esté descorrelacionado con el conjunto del mercado, que no haya correlación, que vayan a su aire. Y aquí lo tengo. La beta es cero, market neutral, beta cero, la R es cero. No hay correlación entre la rentabilidad del teórico benchmark y la rentabilidad de la cartera. Esto es un gestor alternativo con alfa positiva. La mayoría de los puntos están por arriba. Sería óptimo que todos los puntos estuvieran por arriba, pero es muy... Y ahí tenemos un... Bueno, este es el caso, es teórico, ¿eh? Pero bueno, si encontráis alguna vez a un puro alfa, decidnos quién es. Aquí todos los meses, todos los trimestres, todos los años, independientemente de lo que ha hecho el mercado, ha conseguido rentabilidad positiva.
R cuadrado prácticamente cero, beta prácticamente cero, margen neutral, pero sin embargo ha conseguido alfa. Esto es lo que todos nos gustaría encontrar y es prácticamente imposible. Nos conformamos con esto, ¿eh? Y este componente, hay fondos que son así, o el long short, que antes os he comentado. Todos deberíamos tener en nuestras carteras un componente construido por nosotros mismos, con posición corta. Bueno, de gestión activa ya estoy hablando, ya he hablado del tracking error. No quiero abrumar mucho con datos, con estadísticas o con formulitas. Si queréis profundizar ahí, ahí está. El tracking error es un parámetro que me mide cómo de activo es un gestor. Me mide el R cuadrado, también me lo mide. El tracking error es parecido. Y lo que se hace es calcular la desviación típica de los rendimientos diarios, ¿no? Entonces aquí veis tres fondos, cada uno con su beta diferente y cada uno con su tracking error que es diferente. ¿Qué sí quiero comentar? Bueno, que tracking error, si tú tienes un tracking error elevado, significa que te alejas del benchmark y te puedes alejar del benchmark porque tengas mucha beta. Fijaos aquí, beta 0,98, tracking error muy bajito. Beta 1,79, tracking error 6,71. Beta 2,25, tracking error 11,10. A más beta, más tracking error. A más riesgo, más tracking error. Pero cuidado, beta 0,59 tengo tracking error del 7,71. Y beta de 0,36 tengo tracking error de 5,21. Es decir, a menos beta, más tracking error. Tracking error es una medida de cómo de activo soy, que puede ser porque tenga más riesgo del mercado o porque tenga menos riesgo. Un fondo con una beta 0,3 tiene mucho más tracking error que un fondo con una beta 1,1. Un fondo con beta 0,3, efectos de tracking error es igual de arriesgado, ¿eh? La diferencia de rentabilidad de tu cartera y el benchmark puede ser tan intensa como cuando tengas un fondo con una beta de 1,6. Bueno, esto es un poco más técnico, el tracking de error no es constante, pasa como la volatilidad, depende de la ventana muestral y los tracking de error tienden a incrementarse en los contextos de caídas de cotizaciones, ¿vale? Esto, como digo, es un pelín más técnico, bueno, tampoco quiero entrar en detalle. Aquí sí, esto es una típica foto de un gráfico de un fondo de inversión de ratios de performance. Cuando hicimos la masterclass de ratios de performance, que la comentamos, tiene característica de ello. Fijaos, beta y tracking error, y es lo que quiero llamar. Cuando la beta es muy alta tengo tracking error, pero cuando la beta es muy baja, tracking error, y este grafiquito que a mí me gusta mucho, es la rentabilidad del mercado y la beta, ¿no? Y lo que tendríamos que intentar todo, que tenemos que gestionar la beta. Si somos gestores activos, porque si somos gestores pasivos, nuestra beta será 1. Como gestor activo yo tengo que decidir si mi beta es alta o es baja. ¿Y cuándo debería ser alta? Cuando el mercado sube. Este es el buen cuadrante. ¿Y cuándo debería ser baja la beta? Cuando el mercado. Este gráfico de beta y rentabilidad del mercado también me puede medir cómo de acertado soy. ¿Qué es este gráfico de aquí? Oye, ¿qué tiene que hacer el gestor? Pues el cuadrante bueno es el de arriba a la derecha. Se gana dinero y además se genera alfa. Habría que ver si es en términos de alfa de Jensen para entrar en ello, porque ese alfa lo tengo que deflactar por la beta que yo he tenido. En el gráfico inferior izquierdo se pierde dinero, pero se genera alfa de nuevo. Habrá que ver si en términos de alfa de Jensen. Sí. Aunque aquí el cliente no está contento. Aunque el mercado ha caído un 8 y yo solo he caído un 3, aunque haya generado alfa y alfa de Jensen, mi cliente me dice que sí. Claro, este cuadrante de abajo a la derecha se gana dinero, menos que el mercado. No generó alfa, pero es el cliente no le importa, está satisfecho porque se está ganando dinero, ¿no? Aunque no se esté generando alfa. Y el cuadrante en el que todo el mundo está triste y enfadado es el de arriba a la izquierda porque se pierde dinero, porque hemos optado por pisar el pie en el acelerador, por meter mucha beta en un contexto de caída de los mercados, por tanto se pierde dinero y no se genera. Tracking error, puedo elegir tener tracking error cero, esto es gestión pasiva,
o tener tracking error por encima de cero. Esto es gestión activa. Y ahí puedo decidir dos cosas. Si yo decido ser un gestor activo, tener una beta inferior a 1 o tener una beta superior a 1. Las dos cosas son gestión activa. En los dos casos tengo tracking error positivo. Si la beta es menor a 1, me pueden pasar dos cosas. Que yo tenga alfa negativo o alfa positivo. Acordaos la línea característica del título. La pendiente es menor que 1, es menor que la del primer del cuadrante y estoy por debajo. Me corta el ordenador de origen, es negativa. Pero igual tengo alfa de Jensen positivo. Porque el alfa de Jensen, y ahí tenéis la formulita y demás, tampoco quiero abrumar con esto, lo podéis mirar en la documentación, es la rentabilidad que hay que haber conseguido teniendo en cuenta mi beta. Dejadme un ejemplo. Te cuento rápido, y en la OCO hay un par de ellos. Bueno, este fondo de inversión ha conseguido un 4,55. La rentabilidad del activo libre de riesgo ha sido un 0,53. Pues qué bien, 4,55 y el libre de riesgo un 0,53, pues estupendo. Ha conseguido un ratio de SAR positivo. Pues recordaos, el ratio de SAR, que si tú consigues exceso de rentabilidad respecto al activo libre de riesgo, chapo, ya tienes ratio de SAR positivo. ¿Pero has batido al benchmark? Bueno, vamos a verlo. 4,55 y el benchmark un 6,43. Uf, pues no he conseguido batir al benchmark. Pero uno dirá, bueno, ya, pero es que la beta de mi cartera ha sido un 0,76. Como la beta de mi cartera ha sido un 0,76, ¿qué rentabilidad tendría que haber obtenido? Bueno, pues nos acudimos al CAPM, al CAPM. El CAPM lo que me dice es que la rentabilidad de la cartera es la rentabilidad del activo libre de riesgo, 0,53, más la beta de mi cartera, 0,76, por la diferencia de rentabilidad del mercado menos el risk free. Hago los calculitos y me sale que es... Tú has sacado un 4,55, ratio de SAR muy bueno porque el libre de riesgo es muy, muy, muy bajito. El mercado ha hecho un 6,43. Tú te escudas diciendo que has hecho solo un 4,55 porque tu beta es más baja. Ya, pero para tu beta tendrías que haber sacado un 5,01. Como has sacado un 5,01 en lugar de un 4,55, tu alfa de Jensen es negativo en un 0,46. Vale, no tendrías que haber sacado un 6,43, pero sí tendrías que haber sacado un 5,01. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Una TAE 6,16 en el fondo, el benchmark un 3,98 y este fondo tiene una beta, atención, de 0,88. Claro, su alfa, que sería la diferencia entre este 6,16 y este 3,98, serían un 2,18. Pero bueno, ha sacado un alfa de 2,18. No, 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 ha sacado un alfa más de 2,18. Ha sacado un alfa de Jensen de 2,48. Porque teniendo en cuenta que su beta ha sido 0,88, la rentabilidad con la que tienes que comparar no es un 3,98, sino que es un 3,68. Como tu beta ha sido 0,88, tu benchmark teórico ha sacado un 3,68, no un 3,98. Avanzo. Línea del mercado de valores. Hay que distinguir línea característica del título, línea del mercado de capitales, línea del mercado de valores. En la línea del mercado de valores lo que hago es en el eje de las X pongo la beta y en el eje de ordenadas la rentabilidad de la cartera. Esta es la línea del mercado de valores de tu mercado de referencia. Beta igual a 1. Esta es la rentabilidad del benchmark, el 6,55 o lo que corresponda en cada caso. Y tengo dos fondos, el fondo 1 y el fondo 2. Claro, el fondo 1 que ha sacado esta rentabilidad, diremos, oh, hemos sacado un alfa negativo. ¿Por qué? Porque el mercado de referencia ha sacado esta rentabilidad y yo solo he sacado esto de aquí. Diría, el alfa normal es negativo y dice, ya, pero espera, es que tu beta ha sido más baja, ha sido esto de aquí. Esta beta tuya, tu renta real no tendría que haber sido la que tú has sacado, sino tendría que haber sido esta de aquí. Porque con el mercado de referencia, esta línea de mercado de valores, para esa beta, tu rentabilidad tendría que haber sido esta, no esta. Por tanto, todo esto es exceso, todo esto es alfa de Jensen. Claro, fijaos, este fondo tiene alfa negativa, porque ha sacado menos rentabilidad que el benchmark, ¿no? Cuidado. Ajústame la rentabilidad del benchmark a mi beta.
y por tanto tengo alfa de Jensen. Pues, caso contrario es el fondo verde. El fondo verde ha sacado más rentabilidad. Ha sacado esta rentabilidad de aquí. Y el benchmark está de aquí. Por lo tanto, podríamos pensar que ha tenido este alfa positivo. El fondo ha sacado un 8 y el benchmark un 6. Tengo un alfa positivo de 2 puntos porcentuales. Espera, ¿qué beta has tenido? He tenido una beta de 2. Espera. Porque para una beta de 2, rentabilidad tendría que haber sido esta de aquí. Y por tanto has tenido alfa de Jensen negativo. Esto es muy importante. Utilizando la línea del mercado de valores para explicar la diferencia entre el alfa. Está bien, pero a mí me gusta mucho más el alfa de Jensen. Y por eso este es que no. Mi beta ha sido inferior a 1 y yo he podido sacar un alfa negativo, cuidado. Pero mi alfa de Jensen puede ser positivo. Vale, puede ser que mi alfa de Jensen haya sido negativo, pero mi alfa de Jensen puede ser positivo, porque tiene una rentabilidad que es menor que la del benchmark, pero con mucha menos beta. Si mi beta es menor a 1 y mi alfa es 0, es positivo. Está claro, entonces que mi alfa de Jensen es claramente positivo. Es el cacho que he puesto aquí. Pues tu beta es inferior a 1 y encima bates ya de calle al benchmark, tienes alfa y desde luego que tienes alfa de Jensen. De hecho, tienes más alfa de Jensen que el puro alfa. Oye, que tu beta ha sido por encima de 1. Si tu alfa ha sido negativo, tu alfa de Jensen también. Pero si tu alfa ha sido positivo, habrá que ver cuál sea tu alfa de Jensen. Porque puede pasar que con beta alta, por encima de 1, tu alfa tradicional positivo, se quede en negativo tu alfa de Jensen. ¿Por qué lo llamamos alfa cuando realmente es beta? Claro, mi fondo ha ganado un 8 y el benchmark ha ganado un 6. He sacado un alfa de 2. Y dice, ya, pero ¿cuál ha sido tu beta? Mi beta ha sido 3. Entonces, no, porque si el mercado ha hecho un 6 y tu beta es 3, tendrías que haber sacado un 18, no un 8. Ergo, un alfa normal de 2 se queda en un alfa de Jensen de menos 10. Bueno, alfa de Jensen. Estas que me parece a mí que son relevantes. Ahí tenemos. Por ejemplo, hay el otro día un fondo de inversión que nos enviaban y precisamente hablaba de alfa de Jensen y ahí está hecho el cálculo, por si queréis. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, intentaré avanzar rápido y alguna cosa, no sé si a ver. Bueno, dentro de gestión activa tenemos que distinguir varias cosas, el market timing y el dollar cost averaging. Dentro de gestión pasiva, el buy and hold y el constant mix, que son palabras que creo que tienen que ser importantes en esta convivencia de la gestión activa y de la gestión pasiva. El market timing es intentar, bueno, pues eso es risk on, subir riesgo cuando los mercados suben, risk off, bajar riesgo cuando los mercados caen. El RORRO, risk on, risk off, famoso. En eso consiste el market timing. Un market timing correcto permitirá que la rentabilidad de mi inversión sea superior a la rentabilidad del mercado, que mi money weighted return sea superior al time weighted return. Esto es importante, estos dos conceptos. ¿Qué es el money weighted return? Como digo, la rentabilidad que yo tengo. Y el time, la rentabilidad del activo. Dejadme que cuente un caso. Un fondo de inversión. Este fondo de inversión ha conseguido una rentabilidad del 1,35 en estos 14 días. Si yo compro el día 1 y lo vendo el día 14, mi rentabilidad, mi money weighted return, coincide con la del fondo. La del fondo es el time weighted return, un 1,35%. Pero ¿qué pasa si entro, salgo, si hago market timing? Bueno, pues que mi money weighted return será superior al time weighted return si estoy afectado con el market timing. Y si estoy fallo con el market timing, mi money weighted return será inferior al time weighted return. Aquí lo pongo. Fijaos, un mal market timing porque compro ahí y vendo ahí. Compro y vendo. Mi money weighted return, ahí tenéis un poco la fórmula para los que queráis profundizar, es como calcular una TAI, una TI, una TAI. Mi money weighted return es un menos 0,27. Me cachis, con un fondo de inversión que ha ganado un 1,5, yo he sacado un 1,35, yo he hecho un menos 0,17. ¿Por qué? Porque has hecho lo típico, comprar cuando el fondo ha subido mucho y vender.
cuando había caído. El correcto market timing, el contrario, vender ahí arriba y comprar ahí. Fijaos, con un correcto market timing, mi money weighted return 3,026 supera el time weighted return 1,35. Un buen market timing permite conseguir un money weighted return superior que el time weighted return. Importante, saber qué es el time weighted return, saber qué es el money weighted return. El money weighted return es el que tenemos como gestores o como inversores. Y es habitual que el money weighted return sea peor que el time weighted return. ¿Por qué? Porque solemos hacer mal market timing. Bien, precisamente porque solemos hacer mal market timing o porque se puede hacer mal market timing en la gestión activa, se están poniendo, no sé decir de moda, pero se están recomendando hacer sistemas de promediación de las inversiones. Aportaciones periódicas, las decimos en castizo. Dollar cost average, DCA, más técnico, más en Estados Unidos, DCA. ¿En qué consiste? Bueno, pues el dollar cost averaging consiste en ir haciendo aportaciones periódicas. Las aportaciones periódicas no necesitan, y ahí tenéis un post escrito por mí donde lo explico y ya lo pasaré muy rápido. Las aportaciones periódicas no implican que yo voy a tener mayor rentabilidad. Cuidado, esto es importante. Lo que sí implican es que voy a tener menor volatilidad. Y sobre todo lo que implica es que voy a tener una disciplina operativa, que voy a evitar el market timing. Yo lo recomiendo. Sobre todo, otra cosa que he contado en muchas masterclass, en ese proceso de transformación de ahorrador a inversor, tú tienes 100 y has decidido invertir esas 100 en una cartera. Me da igual que esa cartera no vaya a ser activa, pasiva, tal. Voy a invertir 100. ¿Qué hago? ¿Invierto mis 100 o lo voy haciendo poco a poco? O voy aportando una vez al mes? ¿O voy aportando una vez al trimestre? ¿O voy aportando una vez al año? Lo tengo súper claro. Hazlo poco. Esto no consiste en que yo tengo 100, lo invierto ahora y luego a medida que voy generando 10 o 15 invierto más. No, 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 no. Esto es que hoy tengo 100 y que en lugar de invertir hoy las 100 lo voy a invertir en los próximos 6 trimestres. Esa es la cosa. Oye, que luego además en cada trimestre genero un plus de renta de dinero y lo voy a meter. Ok, pero no va de eso, no va de que a medida que yo voy obteniendo rentas lo invierta. No, 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 no. Es que hoy tengo una cantidad para invertir. Y tengo que decir si lo invierto todo hoy o de forma paulatina cada trimestre, pase lo que pase cada trimestre. Mi recomendación es esa. Mi recomendación claramente es esa. Y está explicado en el post y está muy en línea con el behavioral finance, todos los temas que a mí me apasionan y que ya hemos hecho alguna masterclass. Los sesgos cognitivos, los errores que cometemos, una de las formas de tratar de evitarlos precisamente son las aportaciones periódicas, el DCA, el averaging. Que insisto, no te garantizo que con un DCA tu rentabilidad va a ser superior, no lo sé. Lo que te garantizo es que va a tener una disciplina operativa, que tener método es casi más importante que cualquier otra cosa. Y de gestión pasiva, bueno, aquí hay un tema que también hemos discutido en algunas ocasiones, ¿no? Yo creo que usted ya está bastante superado. Yo es obvio que he defendido que hay que tener una parte de tu cartera de gestión pasiva. Lo que puedo estar más en desacuerdo es si esa gestión pasiva debe estar pegada a índices de market cap o debe estar pegada a otros criterios para la construcción de los índices, que es lo que nosotros defendemos como el factor investing, que ya hemos hablado, la minimum volatility, evidentemente ahora criterios ESG o criterios económicos. Nosotros sí somos partidarios del smart beta y de olvidarnos, ¿no?, de ciertas configuraciones de carteras basadas en capitalización y basadas más en factores o basadas más en criterios de crecimiento de la economía. Yo sé que no corren buenos tiempos para las megatendencias. Desde el pasado mes de noviembre están teniendo un peor comportamiento relativo, pero no hace más que reforzar nuestra idea de que a medio y largo plazo ahí es donde hay que estar, ¿eh? Y que seguramente son estas las correcciones las que hay que aprovechar para ir construyendo una cartera que debe ser el motor de la rentabilidad. La rentabilidad de una cartera tiene que estar en la renta variable, la estabilidad en la rentabilidad, la diversificación en la gestión alternativa y dentro del motor renta variable debe ser las megatendencias, el motor de los motores.
Porque dentro de la renta variable yo puedo buscar estabilidad con la rentabilidad por dividendo. Incluso puedo buscar algo de diversificación con el factor index. El motor de los motores tiene que ser megatendencia. Otro día podemos hacer otro específico de las megatendencias y actualizarlo, porque ya sé que corren malos tiempos, pero desde luego nosotros estamos absolutamente convencidos de que el motor de los motores son las megatendencias en renta variable. Bueno, en gestión pasiva, 2 minutillos, eh, quiero hablar de una cosa que creo que no siempre está del todo clara, y es el constant mix del buy and hold. O sea, la gestión pasiva, ¿qué es? Es que yo he decidido, estas son las dos frasecillas, buy and hold y constant mix. La gestión pasiva es que yo he decidido, no sé, tengo 5 benchmarks, creo con la cartera 2. Mi benchmark en bolsa es un 30%, ¿no? Y he decidido que voy a hacer gestión pasiva. No creo en la gestión activa, no quiero pagar las comisiones de la gestión activa, bla, bla, bla. Ya son los debates que tenemos. O una parte de mi cartera o toda mi cartera va a ser gestión pasiva. Ya veré si voy a invertir toda mi cartera ahora o los 100 que tengo para invertir lo voy a hacer en gestión pasiva, la hago hoy. Fijaos cómo voy aquí mezclando las cosas, ¿no? Yo tengo 100 para invertir. ¿Invierto hoy los 100 o invierto 20 cada trimestre durante los próximos 5? Venga, pues voy a invertir 20 cada trimestre durante los próximos 5. Oye, ¿y eso lo voy a hacer en gestión activa o en gestión pasiva? Bueno, pues lo voy a hacer en gestión pasiva, que es lo que voy a contar. Oye, esa gestión pasiva va a ser un peso en bolsa del 20%. ¿Y qué lo voy a materializar? ¿En un ETF o en productos de gestión pasiva o en productos de gestión activa? Porque igual lo que me puede interesar es que siempre el 20% de mi cartera sea renta variable, pero los activos subyacentes sean fondos de gestión activa. Bueno, no tengo respuesta. Voy a la complementariedad, ya que puedo mezclar conceptos. 30% decido que sea el peso de mi bolsa. Hoy o siempre, que es buy and hold. Hoy meto el 30% de mi cartera y no lo toco. ¿Y qué me pasa con el paso del tiempo? Pues que ese peso de renta variable que hoy era del 30, no toco mi cartera, sube y baja. Si la renta variable lo hace mejor que la renta fija, o sube más o cae menos, tu peso se incrementa. Si la renta variable lo hace peor porque cae más o porque sube menos, tu peso disminuye. Claro, yo hago la foto este día de aquí y lo que veo que esa cartera gestión pasiva, tu peso en bolsa no es un 30, tu peso en bolsa es un 20. Y dice, pero coño, perdón, la gestión pasiva no era que el peso de mi activo siempre fuera el mismo. No, cuidado. Gestión pasiva, buy and hold, significa que tú no haces nada. Pero fíjate cómo el peso de tu cartera de renta variable se ha transformado. Tú lo que estabas hablando es de gestión pasiva, constant mix. Y ahí lo que tienes que hacer son rebalanceos. Con la frecuencia que tú digas, diarios, semanales, mensuales. Porque en el constant mix, el peso de renta variable va a ser siempre 30. Claro, ¿qué tendrás que estar haciendo aquí? Vender. ¿Qué tendrás que estar haciendo aquí? Comprar. Eso es gestión pasiva. Sí, es una paradoja. Estás haciendo gestión pasiva hiperactiva. Porque igual tienes que rebalancear tu cartera todos los días, ¿no? Por tanto, y estas son las ideas que yo quería trasladar, que tenemos que distinguir dentro de la gestión pasiva, vaya mejor, compro y no hago nada, pero atención, porque el peso de mi cartera en una determinada fecha no tiene por qué coincidir, bueno, que no va a coincidir, pues es muy diferente a mi cartera inicial. Y el constant mix, que tengo que ser hiperactivo, cambiando con alta frecuencia mi cartera, precisamente para que tenga siempre los pesos constantes. Porque, vuelvo otra vez, yo soy un gestor pasivo, mi cartera es pasiva, buy and hold. Veo la composición de mi cartera y veo que aquí que el peso en bolsa es un 37, digo, o veo aquí que es un 18,5, digo, pero no era un 30. Esto es gestión pasiva. Bueno, ahí con y sin rebalanceo, y bueno, veo que, no sé si es paradójico que es más rentable el no hacer nada, ¿no? Y eso lo ponía al principio, nunca minimices el valor de no hacer nada, aunque evidentemente desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de la composición de tu cartera,
no sé, cómodo es ver que tu cartera no tiene el porcentaje de peso de renta variable que tú quisieras. Bueno, y que exige ese tipo de error. Me he pasado unos minutillos, pero me vais a disculpar, pero ya termino, ya recapitulo. Básicamente, con la excusa de hablar de gestión activa, pasiva y alternativa, la intención era comentaros algunos aspectos relevantes de gestión de cartera, de productos de diversificación, de ratios de performance, incluso de uso de derivados, de mercados privados. Bueno, aspectos que nos parece que son interesantes, aspectos que utilizamos nosotros en nuestro día a día en nuestra gestora y aspectos que evidentemente contamos en nuestros cursos y contamos en nuestros másters, en especial en el máster de finanzas. A lo largo de todo este tiempo hemos ido compartiendo, bueno, pues nuestra modestia, lo quiero decir, nuestro conocimiento sobre mercados y sobre gestión de carteras. La pandemia ha sido una faena en muchos aspectos, pero bueno, ha sido algo muy positivo para poder hacer masterclass y estar cerca de vosotros. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? No lo sé. No sé, la dirección de la casa y la dirección de la escuela, bueno, pues tendremos que decidir qué hacemos con esto de las masterclass. Yo creo que ha sido un formato que ha funcionado muy bien y que nos ha permitido estar en contacto y exponer ciertas cosas, ¿no? Así que, bueno, aunque podamos mantenerlas, pero ya a la vuelta del verano ya iremos comentando. Hasta entonces, cuidaos mucho, disfrutad, tened suerte en vuestras inversiones financieras, contactad conmigo para lo que queráis y lo que yo os pueda ayudar, cuidaos mucho y de verdad, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Para mí es un auténtico orgullo y me llena de satisfacción, como se suele decir. Un abrazo.